con más de 55 millones de toneladas producidas anualmente a nivel mundial, el mango no solo es una delicia tropical, sino también una industria en expansión y de gran importancia económica para muchos países. Si eres curioso sobre cómo se cultiva, se cuida, se cosecha y se transforma esta fruta hasta llegar a tu mesa, estás en el lugar correcto. Además, quédate hasta el final para descubrir 3 curiosidades del mango que seguramente no sabías. En la antigüedad, el mango se consideraba un símbolo de amor y prosperidad. Los emperadores mogoles de la India eran conocidos por su devoción a esta fruta, plantando extensos huertos de mangos y celebrando su cosecha con festividades. Plantación del mango en campo. La plantación de mango comienza con la selección de una variedad adecuada para las condiciones climáticas y de suelo del área. Las variedades más populares incluyen el Ataulfo, Tommy Atkins, Hayden, Kentucky, cada una con características específicas en términos de sabor, textura y resistencia a enfermedades. Preparación del suelo. El suelo debe ser bien drenado y fértil, preferentemente franco-arenoso. La tierra debe prepararse con arado profundo, para eliminar malas hierbas y mejorar la estructura del suelo. Selección y plantación de plántulas. Las plántulas de mango pueden propagarse por semillas o injertos, siendo los injertos la opción más común para asegurar la calidad de la fruta. Las plántulas se plantan en hoyos espaciados entre 8 y 12 metros para permitir un buen desarrollo del árbol y facilitar el manejo agrícola. Riego y fertilización. El riego es crucial, especialmente en las primeras etapas de crecimiento. El método de riego por goteo es altamente eficiente para este cultivo. La fertilización debe basarse en las necesidades del suelo y de la planta, aplicando nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes etapas de crecimiento. Cuidados del mango. El cuidado adecuado del mango es esencial para asegurar una buena producción y calidad de la fruta. Poda. La poda se realiza para dar forma al árbol, eliminar ramas enfermas o muertas, y mejorar la circulación del aire y la penetración de la luz. La poda de formación se lleva a cabo en los primeros 3 a 4 años, mientras que la poda de mantenimiento es una práctica anual. Control de plagas y enfermedades. Las plagas comunes incluyen el gusano de la fruta, ácaros y moscas de la fruta. El control biológico y el uso de insecticidas específicos son estrategias efectivas. Los fungicidas y las prácticas de manejo adecuado del suelo ayudan a prevenir estas enfermedades. Manejo de la floración y fructificación. El manejo de la floración puede incluir el raleo de frutos para evitar la sobrecarga del árbol y mejorar el tamaño y la calidad de los mangos restantes. Si estás aprendiendo algo nuevo, no te olvides de darle un like al video y suscribirte al canal. Además, déjanos en los comentarios si ya conocías todos estos fascinantes procesos del mango, y compártelo con tus amigos para que expandamos este conocimiento. Cosecha del mango. La cosecha del mango es una etapa crucial que determina la calidad y el valor comercial del fruto. Es una operación que requiere precisión y cuidado, para garantizar que los mangos lleguen al mercado en las mejores condiciones posibles. Determinación del momento de cosecha. Los productores de mango deben estar atentos a varios indicadores de madurez para determinar el momento óptimo de cosecha. Esto incluye el cambio de color de la cáscara, que varía según la variedad, desde verde a amarillo o rojo. También es crucial medir el contenido de sólidos solubles, principalmente azúcares, con un refractómetro, que ayuda a evaluar la dulzura del fruto. La firmeza del mango también es un indicador importante. Un mango demasiado duro puede no estar completamente maduro, mientras que uno demasiado blando puede estar pasado. Los agricultores a menudo utilizan instrumentos para medir la presión o realizan pruebas de compresión manual para evaluar la madurez. Métodos de cosecha. La recolección de mango se realiza manualmente para minimizar los daños. Los trabajadores de campo usan herramientas específicas, como tijeras de podar o recolectores de mango, que son básicamente varas largas con un pequeño saco y una cuchilla en el extremo para cortar el pedúnculo del fruto. Una vez cosechados, los mangos se colocan en contenedores acolchados, para evitar golpes y magulladuras que podrían comprometer la calidad del fruto. Es crucial manejar los mangos con cuidado durante todo el proceso de cosecha para prevenir daños físicos que afecten su comercialización. Procesamiento del mango para su comercialización como fruta entera.
El procesamiento del mango para su comercialización como fruta entera implica varios pasos destinados a asegurar que el fruto llegue a los consumidores en las mejores condiciones posibles. Recepción y limpieza. Una vez que los mangos llegan a la planta de procesamiento, se descargan cuidadosamente para evitar daños. Se realiza una inspección inicial para desechar los frutos que presentan defectos visibles o que no cumplen con los estándares de calidad. Los mangos seleccionados se lavan con agua potable para eliminar cualquier residuo de tierra, pesticidas y otros contaminantes. En algunos casos, se utilizan soluciones desinfectantes suaves para asegurar la eliminación de patógenos. Clasificación y empaque. Después de la limpieza, los mangos pasan por un proceso de clasificación más detallado. Aquí se verifican nuevamente el tamaño, la forma, el color y la madurez, utilizando sistemas manuales o automatizados. Los mangos que cumplen con los criterios de calidad son seleccionados para el empaque. El empaque se realiza en cajas de cartón o plástico diseñadas para proteger el fruto durante el transporte. Estas cajas suelen tener ventilación adecuada para permitir la circulación de aire y prevenir la acumulación de humedad, lo que ayuda a mantener la frescura del mango. En algunos casos, los mangos se envuelven individualmente en papel o se colocan en bandejas con divisiones para evitar el contacto directo entre los frutos, reduciendo así el riesgo de daños durante el transporte. Almacenamiento y transporte. Los mangos empacados se almacenan en cámaras de refrigeración para extender su vida útil. La temperatura y la humedad se controlan cuidadosamente para evitar la deshidratación y el desarrollo de enfermedades. El transporte de los mangos se realiza en camiones refrigerados que mantienen una temperatura constante. Los productores también pueden utilizar envíos aéreos para mercados más distantes, asegurando que los mangos lleguen rápidamente y en óptimas condiciones. Industrialización del mango. El mango es una fruta que se presta para una amplia gama de productos industriales, permitiendo a los productores agregar valor y diversificar sus mercados. A continuación, exploraremos en detalle algunas de las principales formas en que el mango se procesa y se comercializa. Mangos troceados y en almíbar. Este proceso comienza con la selección de mangos frescos y maduros que son lavados cuidadosamente para eliminar cualquier residuo o impureza. Luego, los mangos se pelan mecánicamente o manualmente para garantizar que no quede cáscara que pueda afectar la textura y el sabor del producto final. Los mangos pelados se cortan en cubos o rodajas uniformes. Estos trozos se colocan en frascos o latas, y se cubren con almíbar, una mezcla de agua y azúcar que actúa como conservante y realza el sabor dulce natural del mango. Los envases llenos se someten a un proceso de pasteurización o esterilización a altas temperaturas, para eliminar cualquier microorganismo que pudiera causar deterioro, garantizando así una larga vida útil del producto sin necesidad de refrigeración. Este proceso también asegura la inocuidad alimentaria, permitiendo que los mangos en almíbar lleguen a mercados distantes en perfectas condiciones. Jugos y zumos de mango. La producción de jugos de mango implica varias etapas, comenzando con la selección y lavado de los mangos frescos. Los mangos seleccionados se despulpan para extraer la pulpa jugosa, separándola de la cáscara y las semillas. Este proceso puede realizarse utilizando máquinas despulpadoras especializadas que aseguran una extracción eficiente y minimizan el desperdicio. La pulpa obtenida se filtra para eliminar cualquier residuo y obtener un jugo puro y suave. Luego, el jugo se somete a un proceso de pasteurización que consiste en calentar el líquido a una temperatura específica y un tiempo determinado, para eliminar bacterias y otros microorganismos sin alterar significativamente su sabor y valor nutritivo. Finalmente, el jugo pasteurizado se envasa en condiciones asépticas, utilizando botellas o cajas especiales que previenen la contaminación y prolongan la vida útil del producto. Algunos jugos pueden enriquecerse con vitaminas adicionales, o mezclarse con otros jugos de frutas para crear bebidas exóticas y deliciosas. Chips de mango deshidratados. La producción de chips de mango deshidratados comienza con la selección de mangos maduros y saludables. Los mangos se lavan, se pelan y se cortan en rodajas finas y uniformes. El grosor de las rodajas es crucial para asegurar un secado uniforme y obtener chips crujientes. Las rodajas de mango se colocan en bandejas y se secan utilizando diversos métodos. El secado al sol es una técnica tradicional que se utiliza en regiones con climas cálidos y secos. Alternativamente, los secadores de aire caliente o los hornos de deshidratación por convección industrial oleofilizadores permiten un control más preciso de la temperatura y la humedad,
produciendo un producto final más consistente y de alta calidad. El proceso de deshidratación reduce el contenido de agua en los mangos a niveles muy bajos, lo que no solo prolonga la vida útil, sino que también concentra el sabor natural de la fruta. Los chips de mango deshidratados se envasan en bolsas herméticas o envases sellados, que los protegen de la humedad y preservan su frescura. Principales países productores de mango. El mango es cultivado en varias partes del mundo, siendo los principales productores India, China, Tailandia, Indonesia y México. India. India es el mayor productor mundial de mango, con una producción anual de alrededor de 19 millones de toneladas. Las principales variedades producidas son Alphonso, Daseri, Kasser y Banganapalli. China. China produce aproximadamente 4.9 millones de toneladas de mango al año. Las principales regiones productoras incluyen la provincia de Guangdong y Guangxi. Tailandia. Con una producción anual de alrededor de 3.6 millones de toneladas, Tailandia es conocida por sus variedades dulces y aromáticas como Nam Dak Mai y Kieu Seboi. Indonesia. Indonesia produce cerca de 2.6 millones de toneladas de mango anualmente. Las variedades más populares incluyen Arumanis y Gedong Hinku. México. México es uno de los mayores exportadores de mango, con una producción de 2.4 millones de toneladas al año. Las variedades exportadas más comunes son Ataulfo, Tommy Atkins, Kent y Hayden. Curiosidades del mango. El mango no solo es una fruta deliciosa y nutritiva, sino que también está lleno de historias y datos sorprendentes que lo hacen aún más fascinante. Aquí te presentamos algunas curiosidades que te harán apreciar aún más esta increíble fruta. Antioxidantes naturales. Los mangos están cargados de antioxidantes que desempeñan un papel crucial en la salud humana. La quercetina, por ejemplo, es un flavonoide que se encuentra en los mangos y tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Además, el betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo, es esencial para la visión, la piel y el sistema inmunológico. La vitamina C presente en los mangos es otro potente antioxidante que ayuda a proteger las células del daño oxidativo, promueve la producción de colágeno para una piel saludable y mejora la absorción de hierro de los alimentos, lo que es vital para prevenir la anemia. Variedad de colores y sabores. La diversidad de variedades de mango en el mundo es impresionante. Desde el pequeño y dulce mango Ataulfo, con su piel amarilla y carne sin fibra, hasta el mango Hayden, conocido por su piel roja brillante y su sabor equilibrado entre dulce y ácido, cada tipo de mango ofrece una experiencia de sabor única. Las diferentes variedades no solo varían en sabor, sino también en textura y aroma. Algunos mangos tienen una pulpa suave y jugosa, mientras que otros son más firmes y fibrosos. Los aromas pueden variar desde un suave y delicado perfume hasta un intenso y embriagador olor tropical. Historia milenaria. El mango tiene una historia rica y antigua que se remonta a más de 4.000 años en el sur de Asia, particularmente en la región que hoy comprende India, Pakistán y Bangladesh. Los antiguos textos sánscritos mencionan el mango, y su cultivo ha estado entrelazado con la cultura y la religión en esta área durante milenios. En la antigüedad, el mango se consideraba un símbolo de amor y prosperidad. Los emperadores mogoles de la India eran conocidos por su devoción a esta fruta, plantando extensos huertos de mangos y celebrando su cosecha con festividades. Además, los mangos eran utilizados en rituales religiosos y ofrendas, reflejando su estatus sagrado y su importancia cultural. Estas curiosidades no solo nos muestran el valor nutricional y cultural del mango, sino también su importancia histórica y su diversidad global. No olvides compartir estos datos la próxima vez que disfrutes de un jugoso mango. Cuéntanos en los comentarios, algún otro proceso que quisieras conocer, o de qué otro tema te gustaría que habláramos en el próximo video. Si te gustó lo que viste, suscríbete al canal, comparte el video, y dale like, para que podamos llegar a muchas más personas. Aquí te dejo estos otros videos que te pueden interesar.